Y esta es la época en la que se mueve mucho el entorno, especialmente el entorno religioso se mueve mucho, el social no tanto, pero el religioso sí se mueve mucho alrededor de lo que es el tema del nacimiento de Jesús, lo que se llama la Navidad. El otro sector se mueve mucho en otras áreas que no son malas, yo siempre he dicho esto. Algunos critican y dicen, no, pero la Navidad se comercializó y ya todo es negocio, todo es comercio y esto y lo otro. Y yo siempre he opinado, si las empresas mejoran sus ingresos con ocasión del nacimiento de Jesús, qué bueno. Que Jesús vino a activar la economía, qué bueno. Porque eso es parte de la vida. Pero quisiera enfocarme en algunos aspectos, tomando la ocasión de este espíritu que se llama así, un espíritu de paz, de gozo, de celebración, como lo es la Navidad, aunque en algunas áreas, decía, casi no se menciona a Jesús. Yo estaba viendo el reportaje de algunos desfiles que se hacen por motivos navideños. Analice esto. Dicen, hay un desfile navideño, y de todo hay. Ahí aparecen los personajes de Disney, aparece Santa Claus por todos lados, pero de la Navidad, nada. Entonces no es un desfile navideño, porque no tiene nada de eso. Pero bueno, no estamos para ello. No voy a hablarles de fechas, no voy a hablarle de detalles, tal vez de las referencias que encontramos en la Biblia acerca del nacimiento de Jesús, pero quisiera que conmigo usted fuera y viéramos lo que es el verdadero propósito de la Navidad según la Biblia. ¿Cuál es el verdadero propósito de la Navidad? Los que llevan notas, el tópico hoy es el propósito de la Navidad según la Biblia. Y Gálatas el capítulo 4, que es un texto que quiero tomar. Gálatas el capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. No dice allí que Dios tuvo un hijo. No. Dios envió. Esto significa que el Hijo ya existía. ¿Sí? ¿Está conmigo? Dice, Dios envió a su Hijo. No dice que nació el Hijo de Dios. No dice que Dios engendró y tuvo un hijo, no. Dice, Dios envió a su Hijo y lo envió para que naciera. Es como se debe leer esto. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto significa que el Hijo ya existía y que Dios lo envió para que naciera de una mujer y naciera todavía dentro del periodo en el cual estaba, vigente, o quizá la palabra sea otra, no viene a mi mente otra palabra, pero estaba todavía la humanidad o el tema de la salvación estaba sujeto a lo que establecía la ley. Eso significa, vino bajo la ley. Número 5, y ahí está el propósito. Versículo 5, Gálatas 4:5 dice, ¿para qué vino? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los que estaban dentro de ese periodo, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, diga conmigo, la adopción de ¿qué? De hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué vino entonces a nacer el Hijo de Dios? ¿Para qué vino? ¿Para que hubiera una fiesta? ¿Para que hubiera comida y todo esto? Que no es malo, pero el propósito no era ese, ni lo es. ¿Vino para qué?
para redimirnos, para redimirnos. Y número 2, vino para que recibamos el Espíritu o recibamos la adopción de hijos de Dios. La primera referencia a una Navidad que encontramos en la Biblia, ¿sabe cuál es la primera referencia? ¿Cuál fue la primera Navidad según la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto diría usted? La historia podrá decirnos que hace 2015 años, pero no es así. Hace mucho tiempo, la primera Navidad la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Ahí encontramos la primera Navidad. Es la primera vez que se manifiesta el Hijo de Dios. Es allí donde encontramos, y dice la palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre, y lo vamos a hacer conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le vamos a dar potestad para que domine, para que gobierne. Y luego dice, creó Dios al hombre, y lo hizo a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Lo hizo a su semejanza. Lo hizo varón y hembra. Eso podríamos decir que es la primera Navidad. Es la primera vez que Dios se manifiesta en su hijo Adán. Porque, ¿hijo de quién fue Adán? De Dios. En la genealogía de Jesús, el Evangelio de Lucas dice, identifica a Adán como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Y los evangelistas, especialmente los que se llaman sinópticos, los evangelios sinópticos, registran los siguientes datos. Esto ocurrió hace, por supuesto, 2015 años aproximadamente, cuando nació Jesús, nuestro Salvador, el que menciona Gálatas, el que vino y nació de una mujer, el que vino y nació bajo ese periodo de la ley, bajo ese periodo vigente de la ley. ¿Y para qué vino Jesús? Para manifestar, para revelarnos a Dios como Padre. Nadie después de Adán, el primero que le llamó a Dios Padre fue Adán. Pero como cayó en pecado, todo su linaje, muy pocos reconocieron o conocieron verdaderamente a Dios o tuvieron una relación perfecta con Dios. Pero nadie se manifestó como hijo de Dios a causa de la naturaleza pecaminosa. Desde Adán hasta Cristo, nadie se había manifestado o se había relacionado con Dios de hijo a padre hasta que nace Jesús. Y quiero que vea en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, la primera parte, vaya rápido, San Juan 1, 1 al 4, dice la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Número 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vayamos al número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Esto es lo mismo que pasó en Génesis 1, 26, 27 y 28. El Verbo se hizo carne. Pero ahora dice Juan, refiriéndose a Jesús, y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, que dice, a conocer. A conocer. Esto, por supuesto, es un acontecimiento sobrenatural. El nacimiento de Jesucristo, el postrer Adán, dice Corintios capítulo 15, el nacimiento de Jesucristo es un acontecimiento sobrenatural digno de celebrarse. Y esto debiera ser el centro de estas celebraciones. Pero no celebrarse como una fecha, porque es lo que se hace. No celebrarse solamente como una fiesta ocasional. Antes que celebrar una fecha, debemos celebrar el acontecimiento. El hecho de que Dios quiso manifestarse nuevamente al hombre o en el hombre. Algo que había dejado de hacerse a causa del pecado. ¿Cómo debemos nosotros celebrar este acontecimiento? Pues con todo el gozo, la alegría y todo el énfasis que se hizo en el cielo. Dos de los evangelistas registran eso y dice que hubo celebración. Lo menciona más el evangelista Lucas, cuando dice que ángeles del cielo. Mateo también habla de esto. Y habla de sabios que vinieron y celebraron el nacimiento de Jesús. Si esos hombres desconocidos que no eran hijos, que no eran del pueblo de Dios, celebraron el nacimiento de Jesús, ¿cómo no lo va a hacer el pueblo de Dios? Si los ángeles del cielo celebraron el nacimiento de Jesús, y no era para beneficio de ellos, era para beneficio de la humanidad, ¿por qué no va a celebrarlo la humanidad? Pero no debe tratarse de una celebración tradicional religiosa o de una fecha solamente, sino del propósito del acontecimiento para el cual Jesús vino. Y es aquí donde quiero entrar a una enseñanza especial que el Espíritu puso en mi corazón. Y voy a pedirle que veamos Efesios, el capítulo 5 de Efesios. ¿Cómo debemos celebrar la Navidad? No esté pensando en el 24 o 25 de diciembre solamente. Esto debe ser constantemente. Lógicamente no podemos nosotros decir, bueno, vamos a celebrar la Navidad en febrero. No. Porque hay una ocasión, claro. Hay una ocasión, pero veamos. Efesios, les dije que, Efesios ¿qué? 5. Efesios 5:1. Dice la palabra, sed pues, que dice, imitadores de Dios, como hijos amados. Pastor, pero ahí no habla de la Navidad. Pero vea, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y voy a entrar a ese llamado que hace la palabra a imitar a Dios. La palabra que se usa en el original es la palabra mimotai, y de esa palabra se deriva la que usamos nosotros, mimo, o hacer mímica. Esto significa hacer lo que otro hace, actuar como otro actúa, hacer mímica. Esto significa la palabra imitar a Dios, lo cual representa, está diciendo, imiten a Dios como hijos amados, o imiten a Dios como Padre,
que los ama. Esto significa hagan lo que Dios hace, vivan como Dios vive, hablen como Dios habla, piensen como Dios piensa. Esto significa es remedar, diríamos, imitar, hacer lo mismo que Dios hace. Y es que constantemente estamos imitando cosas. Alguien escribió y dijo, todos nacemos en original y morimos siendo fotocopia. Siendo fotocopia de otros. ¿Y qué mejor que morir siendo fotocopia del Padre, de Dios? Y es que todo lo aprendemos. El idioma que hablamos lo aprendemos. Todo lo aprendemos. Mi padre natural decía, cuando a veces nosotros, él fue un hombre bastante duro, fuerte con nosotros y nos ponía a hacer de todo. Y nos decía, ustedes deben saber hacer de todo. Y cuando nos estaba enseñando y nos costaba, siendo muy niños, nos costaba mucho, él siempre repetía una expresión y decía, nadie nace sabiendo. Todo se aprende en la vida y tienen que aprender. Y hemos sin duda imitado a muchos en lo que hacemos. Y la imitación es parte de nuestro diario vivir. Incluso la manera de pensar, la manera de actuar, se toma muchas veces de otros. Y el aprendizaje es eso. Es el tomar aquellas cosas que son parte de la vida y aplicarlas. Y usted sabe que el aprendizaje es el resultado de relacionarnos con personas. Aprendemos relacionándonos con otras personas. Cuando alguien se aísla, no aprende. Tenemos que relacionarnos de tal manera que lo visible nuestro, de alguna parte, lo tomamos. Pero el llamado que hace la palabra acá es que imitemos a Dios. ¿Qué es imitar a Dios? Guarde esto. Imitar a Dios es pensar como Dios, vivir como Dios. El apóstol Guillermo, en uno de sus libros, él escribe, y eso fue criticado mucho, y él nos explicó todo esto, una riqueza muy especial. Él dice, el hombre fue diseñado para vivir en la tierra como Dios vive en el cielo. Y luego la crítica fue, eso es una herejía, eso está diciendo que el hombre debe ser como Dios. Pero si Dios así lo decidió. ¿O qué dice Génesis? ¿No dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Entonces, ¿quién decidió que el hombre fuera como Dios? Dios. Dios dijo, voy a crear al hombre y quiero que sea como yo. Lo voy a crear a mi imagen y a mi semejanza. Esto chocó en el mensaje de Jesús con los religiosos. Cuando Jesús dijo, el Padre, aunque él lo decía en el orden en que se dice en el contexto hebreo, yo y el Padre somos uno, somos lo mismo. Y eso chocó con los religiosos. Y se levantó el gran escándalo y herejía y esto y lo otro y un montón de cosas diciendo de Jesús. Este se hace igual a Dios. Este se hace semejante a Dios. Pero si es lo que Dios quiere, ¿quién de los padres no le gustaría que su hijo fuera semejante a él? ¿O le molesta eso? Algunos de los padres, bueno, quizá aquellos que andan viviendo mal, en el fondo dice, ojalá y mi hijo no siga mis pasos. Pero que aquellos que están caminando en lo correcto, quizá anhelan que su hijo sea como ellos. Hagan
lo que ellos hacen, piensen como ellos piensan. ¿Y qué cree usted? ¿Dios es o estos padres que quieren que sus hijos sean como ellos son mejores que Dios? No. Pensar como Dios, vivir como Dios, hablar como Dios, actuar como Dios, esto es imitar a Dios. Y lo dice la palabra, sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios. Él es su Padre y ustedes son sus hijos, sus hijas, amados, amadas. Entonces, imítenlo. Pero la pregunta es, ¿y esto es posible? ¿Es posible imitar a Dios? Muchos creen que no, que eso no es posible. Pero esa es la razón por la que la vida humana ha desmejorado tanto y las relaciones sociales han decaído, se han deteriorado. ¿Por qué? Porque muy pocos quieren imitar a Dios. En sus relaciones conyugales están imitando otras cosas, pero no a Dios. En sus relaciones familiares están imitando a otros, pero no a Dios. En su trabajo, ¿a quién imitas en tu trabajo? ¿A quién imitas? ¿Eres tan responsable como Dios en tu trabajo, en tus horarios? ¿Eres tan dedicado como Dios? Pero es que eso es imposible. Dios es Dios. Y nosotros, como dice la expresión común, nosotros somos humanos. Somos imperfectos. Esa es la expresión. La palabra aquí no dice que debes llegar a ser igual a Dios. El texto no está diciendo que tú vas a superar la perfección de Dios. O eso está diciendo el texto. Pero el texto está diciendo que lo imites. Tú no puedes llegar a ser mejor que Dios. Eso no puedes pensarlo. Pero Jesús dijo, Él dijo, yo y el Padre somos uno. Y Jesús también dijo, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo hago y aún mayores van a hacer. Esto para el pensamiento religioso puede resultar como una expresión muy de mucho atrevimiento. ¿Cómo es posible que alguien diga que puede hacer mejores cosas que las que hizo Jesús? Es que no lo está diciendo el hombre, lo está diciendo Dios a través de Jesús. Pero esto todavía sin duda no entra, no encaja en la manera de pensar de la mayoría. Entonces, el primer paso que debe darse es el tomar nuestra posición como hijos amados de Dios. Y entonces vivir una vida digna de un hijo de Dios. Cuando afirmamos esto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de que somos hijos legítimos de Dios, ¿se da cuenta? No lo cree. Somos hijos verdaderos, legítimos de Dios. Entonces vamos a amar el imitarlo, el querer ser como Él. Así como ese niño un día se pone los zapatos de papá y va arrastrándolos, pero él quiere caminar en los zapatos de papá. O así como ese niño, esa niña, a veces en las familias hay un lugar donde siempre se sienta papá. No sé por qué, pero hay un lugar ahí donde siempre se sienta. Y a veces ese niño, esa niña se sienta allí y dice, yo soy papá. Quiere tomar
algo de papá. Y no se me pongan celosas, mamás, porque esto incluye la maternidad también. Entonces, Dios es así. Él quiere que nos veamos. Y el problema es ese, que muy pocas veces llega a ser una realidad en el corazón, en la mentalidad del cristiano, el que sí es hijo, sí es hija, legítimo o legítima de Dios. Eso no es solamente una doctrina, no es solamente un decir. Dice Efesios capítulo 4, porque este versículo 1, cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, este versículo es la continuación del capítulo 4 de Efesios. Y en Efesios capítulo 4, vea conmigo, el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, que dice, llamados. Vayamos al versículo 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. En el 1 dice que andéis como es digno de la vocación. Y el 17 dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto? Significa que no han cambiado su forma de pensar. Ellos siguen acumulando pensamientos vanos, sin sustancia, sin sentido, sin razón. Aquellos gentiles, leámoslo o hagamos una especie de paráfrasis acá, aquellos gentiles que no han venido todavía a Jesús, que no han entrado a esa condición de hijos de Dios, pueden andar en la vanidad de su mente, con otros pensamientos y otra mentalidad. Pero todo aquel que ha venido a Jesús ha sido hecho, dice el Evangelio de Juan, ya hijo de Dios. Y por eso los religiosos decían, no, hablando cosas vanas está, cuando Jesús decía, Dios es mi papá, yo soy hijo de Dios. Y decían, no, hablando vanidades. No, los que tenían vanidad en su mente eran ellos. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te trae a su reino, en ese momento te convierte en un hijo de Él. Te convierte legítimamente en un hijo de Dios. Diga amén, aunque no lo crea. Pero la palabra lo dice, entonces afirmen lo que dice la palabra. Ellos andan en la vanidad de su mente, pero tú no debes andar en esa vanidad de la mente. Ellos siguen pensando que Dios no puede ser su papá, pero tú no puedes seguir en esa condición. Tú tienes que creerlo, creerle a Dios. Si le pregunto a uno de estos niños o niñas que están acá y les pregunto, ¿quién es tu papá? ¿Cree que el niño va a sacar una credencial y va a decir, voy a averiguar quién es mi papá? ¿Cree que lo va a hacer el niño? No, él inmediatamente dice, él es mi papá. No necesita de un documento. No necesita que alguien más le diga, él es tu papá para decir que es su papá. Él sabe quién es su papá. Pero un buen número de cristianos no saben quién es su papá. Tienen que estar buscando, ¿será cierto que Dios es mi papá? ¿Será cierto que soy hijo de Dios, que soy hija de Dios? Ellos andan en la vanidad de su mente. 18 dice, teniendo el entendimiento, ¿qué dice? Entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús vino y nació para traer la verdad de Dios. Así leímos en el Evangelio de Juan. La justicia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. En cuanto, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto es, en cuanto a la pasada manera de pensar, de hablar, de actuar, en cuanto a esa pasada manera de hacer las cosas, ¿qué tienes que hacer? Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y 23, ahí está la base de todo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando no haces esa renovación de tu mente, entonces sigues pensando como los que no tienen esperanza, como los que son huérfanos espirituales. No puedes hacer ese cambio en tu vocabulario porque no has cambiado tu mente. Si no haces el cambio de tu mente, no puedes cambiar tus actitudes y sigues en lo mismo. ¿Cómo reaccionabas antes de venir a Jesús? ¿Cómo reaccionabas ante determinadas situaciones? ¿Cómo reaccionas hoy? Si haces lo mismo, no has cambiado el espíritu de tu mente. Sigues todavía vistiendo, como leímos allí, el viejo hombre. Y no te has renovado. Sigues pensando igual como pensabas antes de venir a Jesús. Sigues hablando igual como hablabas. Sigues actuando igual. Sigues haciendo lo mismo. Pero debes renovar el espíritu de tu mente. Ese es el propósito para el cual Jesús vino, para cambiarnos. La gente usa eso y trata de asustar a aquellos que vienen a Jesús. Dice, ahí te van a lavar el coco. Y eso es lo que hace Jesús, lavarnos la mente, porque estaba sucia como la de ellos. Gracias a Dios que me lavó la mente el Evangelio. Un lavado de cerebro. Si no, seguiría pensando la misma suciedad que ellos piensan. Gracias por ese cambio. Eso es renovar la mente. Pensar como Dios, pensar como Jesús. Y esto es lo que se menciona muchas veces, pero es solamente un decir y muy pocas veces se convierte en un hecho. Se dice que esta Navidad Jesús nazca, ¿dónde dice? En tu corazón. Pero esto quiere decir que el Espíritu de Jesús penetre tu espíritu, sustituya tu antiguo espíritu. Y el que Jesús nazca en tu corazón significa que los pensamientos de Jesús vengan a sustituir tus antiguos pensamientos. Y tengas ahora pensamientos nuevos, como los de Él. Por eso dice, imita a Dios como tu Padre. Tú eres un hijo, eres una hija amada. La mentalidad que menciona aquí, la vanidad de la mente de los otros gentiles que menciona aquí el apóstol Pablo, es una mentalidad muy arraigada en el corazón de la mayoría de los hombres, de las mujeres. Y es esta mentalidad. Ahora escúcheme con toda atención. Yo sé que esto puede contrariar totalmente o impactar mucho su manera de pensar, pero déjeme explicarlo si tenemos tiempo. La mentalidad muy arraigada, escuche bien, es que Dios es tan altísimo y el hombre es tan bajísimo.
Esa es la mentalidad, ¿no es cierto? Dios está tan alto, es altísimo, y el hombre está tan hasta abajo, esa es la mentalidad, que es imposible que un día pueda reconciliarse o encontrarse el hombre con Dios. Esa es la mentalidad que circula en la humanidad. Y por eso algunos dicen, no, ni siquiera hay que mencionar el nombre de Dios. Ni siquiera hay que mencionarlo, porque es tan santo, santo, santo y es altísimo. Está tan lejos. Y nosotros, hace un tiempo, mire usted, hace un tiempo un líder muy reconocido, hace un tiempo vino. Yo había estado un tanto quebrantado en mi salud. Y vino esta persona a visitarme y dice, ¿cómo está? Y le digo, pues yo estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Y él no estaba convencido de mi respuesta. Me dice, no, pero hablando en serio, ¿cómo está usted? Le digo, pues hablando en serio, yo estoy bien, mi hermano, estoy bien, bien. Y me dice, y sacó la Biblia, ¿verdad? Es decir, en su mente, me dice, pero ¿qué dice la Biblia que somos desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies? Y le dije, la Biblia dice que somos santos. Me dijo, no, así no dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia dice que de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies somos una hinchazón y podrida llaga. Le digo, eso era antes de que Jesús me salvara. Pero ahora no soy eso. Y hay mucha gente, aún cristianos, que dicen, no, mis hermanos, es que somos una hinchazón y podrida llaga y que no somos dignos, que esto y lo otro. Y esa mentalidad, Dios está tan distante del hombre que no puede haber reconciliación. Pues escucha esto, la Navidad es eso. Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios. Antes de la venida de Jesús, el hombre estaba tan hasta abajo que no podía alcanzar a Dios. Pero el apóstol Pablo le dijo a los filósofos y todo esa, la nata de la sabiduría griega, y Pablo le dijo, aunque no está lejos de ustedes, y quizá palpando puedan encontrarlo, no tienen que tomar una nave espacial para ir y buscar a Dios, está tan cerca de ti que puedes sentirlo. Esa es la Navidad. Para eso vino Jesús, para que esa distancia que se había marcado porque el hombre había descendido tanto pudiera cortarse. Y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para reconciliarnos, para establecer esa unión entre el hombre y Dios. Ese vínculo de reconciliación vino a hacer Jesús. Y eso es la Navidad. La Navidad no son platos de comida. La Navidad no son copas sobre la mesa. La gente dice, vamos a celebrar la Navidad. La Navidad es reconciliarse y acercarse a través de Jesucristo a Dios. Tú sabes o recordarás que el primer engaño del diablo a la mente humana fue precisamente que el hombre, que la mujer no eran hijos de Dios. Vino y le dijo a la mujer, con que Dios les ha prohibido que coman de todo fruto
Y la mujer dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todo, pero de ese árbol nos dijo que no comiéramos, porque vamos a morir. ¿Y qué le dijo el diablo? No, no es así, sino que sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol serán como Dios. Escuche bien, le dijo, cuando coman del fruto de ese árbol, entonces serán como Dios. Pero si ya eran como Dios, ya eran como Dios, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es fuerte, no sé si sea correcto enseñarlo de esta manera, pero lo voy a soltar porque es la verdad de Dios. Recuerde, Dios creó al hombre para que el hombre sea en la tierra como Dios es en el cielo. Entonces, si esto choca mucho o lo confunde, le voy a dar el espacio para que usted venga y me pida que le explique bien todo ello. Esto significa que Dios creó al hombre como Dios en la tierra. Es decir, le dijo, tú vas a ser el Dios de esta tierra. Está un poco difícil, ¿verdad? Tú vas a tomar mi lugar en esta tierra. Tú vas a ser el Dios de esta tierra. Y lo dice una palabra. Dice, dioses sois. Y Dios mismo le dijo a Moisés, no sé si sigo en esto porque puede haber un escándalo por ahí. Pero Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser como Dios para Aarón y él va a ser como tu profeta. Dios así creó al hombre. Dios no tiene problemas en que el hombre sea semejante, quiera ser semejante a él. Dios no tiene problema en eso. Dios, y cuando digo tiene problema, estoy diciendo, no estoy diciendo que Dios se meta problemas, ¿no? Es decir, que Dios no le incomoda eso. Lo que a Dios le incomoda es que tratemos de comparar a Dios con un hombre pecador. Eso sí no. Pero que como hijos de Dios queramos hacer lo mismo que Dios hace, Dios dice, está bien, bienvenido, hazlo. Sé creativo, sé diligente, sé veraz, sé justo. ¿Acaso no eso es lo que Dios dice que seamos? No sé si estamos yendo por lados un poco. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me respalda usted ahí? Si se levanta toda esa crítica religiosa que esto. No, Dios es santo y Dios dice, sean santos como yo. ¿Eso es querer ser igual a Dios? ¿Sí o no? Dios dice, la palabra dice que Dios es justo y Dios dice, sean justos. Pero algunos quizá piensan, no, es que Dios es perfecto, perfecto, perfecto. Sí lo es. Pero luego van al otro extremo y dicen, el hombre es imperfecto, imperfecto, imperfecto. Pero Jesús dijo, Mateo 5:48, Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y eso es querer imitar a Dios. Yo quiero. No voy a tomar el lugar de Dios porque eso fue lo que hizo caer a Satanás. Él dijo, voy a poner mi trono arriba del trono de Dios, lo cual significa, yo voy a convertir a Dios en mi súbdito. Eso no. Jesús no dijo, cuando aquella mujer le dijo a Jesús, quiero que mis hijos se sienten al lado tuyo. Jesús no dijo, mira, eso es una herejía, eso es un pecado, mira, que esto. No. Jesús dijo, ¿sabes lo que estás pidiendo? ¿Pueden beber de la copa? Dicen sí. Bueno, dice, lo van a hacer, pero ¿quiénes se van a sentar? Al lado mío, eso no me toca a mí. Eso lo dirá, ¿quién dijo? El Padre.
entonces significa que el Padre no se opone a que venga alguien como uno de ustedes y diga, te voy a sentar al lado del Señor. No vas a ser Señor, pero te voy a sentar al lado de Él. Es lo que dice la palabra, imita a Dios. Entonces, que el hombre como hijo de Dios, no cualquier hombre, como hijo de Dios, busque llegar a parecerse en imagen y semejanza a Dios, eso no es el pecado. El pecado es que se sustituya a Dios por el hombre y se diga, no, ya Dios no, ahora este hombre o esta mujer va a recibir mi alabanza y mi adoración. Eso no lo permite Dios. Jesús dijo, denle a Dios lo que es de Dios, pero denle al hombre lo que es del hombre, lo que ha sido determinado. Porque Dios decidió y Dios quiere que seamos semejantes a Él. Así nos creó. El diseño original fue eso. Por eso la palabra dice, imiten a Dios como hijos amados. Convierte tu mente. Ya no dejes que esa basura de vanidad de la mente que te atemoriza y dice, no, eres un atrevido, eres una atrevida cuando dices que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, que te crees y tú eres pecador, eres hinchazón y podrida llaga y todo esto. Esa es vanidad de la mente. Y dicen, no, esto de que tú quieras tener los atributos de Dios, eso es vanidad. No, vanidad es la de ellos. Porque Dios quiere que seamos como Él. Yo preguntaría, y dejo esto en el ambiente, yo preguntaría, ¿de verdad Dios te salvó o solo te prometió que te iba a salvar? ¿Y en qué consiste esa salvación? ¿En que sigas en lo mismo de antes o en que cambie tu vida totalmente? ¿Te trasladó del reino de condenación al reino de Dios o te dejó allá? Entonces la salvación es completa. Yo preguntaría en este contexto, ¿habla Dios en serio cuando dice que si crees en Jesús, recibe la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios? ¿Lo habla en serio? ¿O solo está jugando allí con palabras? No, cuando Él dice que te conviertes en su hijo, Él lo habla en serio. Pero tienes que creerlo. Él viene y te dice, hijo, ¿es en serio que yo te digo que eres mi hijo? Pero quizá la mente y el razonamiento y la vanidad decir no, es que es imposible. ¿Cómo yo voy a ser hijo de Dios si soy hinchazón y podrida ya? ¿Cómo voy a ser? Si Dios dice, tú eres mi hija, entonces lo eres. No necesitas un documento, una credencial, testigos allí que digan, un examen de ADN para ver si eres o no eres. No. Si su palabra lo dice, entonces Dios no te está engañando. No tienes que vivir en temores, en ansiedad, en afanes. Jesús dijo, ¿qué les está pasando? Está bien que los gentiles, los que no son hijos, se afanen y se preocupen de las cosas, que si la canasta básica, que si el trabajo, que si el negocio, que si los ahorros, que si esto. Está bien que la gente que está fuera del reino se preocupe de eso. Pero dice, ¿y ustedes por qué se preocupan? ¿No tienen un padre ustedes? Aquellos que se preocupan, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si esto quiebra? ¿Y si esto allá? ¿Y si lo demás? Mejor me
reservo. Que ellos se preocupen, dijo Jesús, pero ustedes no tienen un Padre en los cielos. Si Él viste a las plantas, si Él viste a las flores, si Él alimenta a los chorlitos, ¿qué tienes tú de cerebro para que tengas temor? Si esos chorlitos no tienen temor. Es lo que Jesús les dice. ¿Ustedes tienen un Padre? Entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y ustedes saben que Papá Dios les va a dar todas las añadiduras. Pero tienes que imitar a Dios como Padre. Tienes que imitar a Dios como Padre. Satanás tentó la misma tentación que usó contra el primer Adán, la usó con el postrer Adán, con Jesús. Al primer Adán lo tentó y le dijo, no, tú no eres semejante a Dios, pero si comes de ese fruto, vas a ser semejante a Dios. Y cayó el primer Adán. Ya era como Dios. Ahora viene con el postrer Adán y dice, lo voy a tentar igual. Le dice, si eres hijo de Dios. Y no es así como responde Jesús, pero la respuesta de Jesús le está dando a entender al diablo, es que tú ya lo sabes, ¿para qué tengo que mostrarte que soy si lo sabes? No tengo por qué estarte sacando mi credencial que soy hijo, si tú sabes que soy hijo de Dios. El diablo sabe que tú eres hija de Dios. El diablo sabe que tú eres hijo de Dios, por eso trata de que tu mente se llene de pensamientos vanos. No soy, tengo temores, tengo preocupaciones, tengo ansiedades, vivo inseguro por esto, porque el diablo trata de sacar esa verdad de tu corazón. Los demonios saben. Cuando Jesús se presentaba, Él no tenía que sacar su DPI y decirles, soy el Hijo de Dios. No, los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, y cuando Jesús se presentaba, inmediatamente se sujetaban a Jesús, porque sabían quién era. Tú ya lo eres. No lo crees. Si lo eres, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios habla en serio. Él te dijo en serio, eres mi hijo, eres mi hija. Él lo habla en serio. Es necesario que esta Navidad sea una Navidad diferente. Y tú como hijo, como hija de Dios, puedas disfrutar de esa relación con el Padre. Y disfrutes verdaderamente. Si quieres celebrar la Navidad como se celebra tradicionalmente, celébrala. Eso no es malo. Reúne a los que quieran reunir. Preparen la comida que quieran compartir. Háganlo. Estamos celebrando que esa primera Navidad que se había perdido por miles de años volvió a ser una realidad en Jesús, que vino a establecerse de nuevo esa relación entre el hombre y Dios. Celebrémoslo. Si te parece mal celebrarlo porque dicen que es una fiesta pagana, algunos dicen eso, pues no lo celebres, pero celebra la ocasión. Jesús vino y nos abrió el camino para que seamos hijos de Dios. Celébralo como quieras celebrarlo, pero no pierdas el propósito de vivir una vida como hijo de Dios, como hija de Dios.
que tu mayor interés sea imitar a Dios como tu papá, imitar a Jesús como tu Señor. A los padres, y esta es una frase muy conocida, ya voy a terminar. A los padres, tomen esta atmósfera o esta ocasión que ha invadido o permeado la atmósfera de la Navidad. Siéntense con sus hijos, si van a tener una reunión familiar, verifiquen que ellos sepan realmente qué es la Navidad. Si yo llamara a los niños acá y les dijera, díganme, ¿qué es la Navidad? Papá, piense si ellos dirían lo que realmente es la Navidad. Hábleles de esto. ¿Qué es realmente? No es una fecha. Es la ocasión cuando Dios se manifestó de nuevo en carne. Siéntense con sus hijos. Les dejo un buen consejo en ese sentido. Ya dejen esas mente llena de vanidades de los otros gentiles, como dice. Ellos que anden en la vanidad de su mente. Usted siente a su hijo, háblele claramente, dígale: Santa Claus no existe. Háblele claramente. Dígale: es un personaje, es un hombre disfrazado. Deje de estarle metiendo esa vanidad a los niños, de que Santa trajo que no sé qué, los regalos. Deje de ser un padre mentiroso. Si el mundo quiere ser mentiroso, que lo sea, usted no, porque usted sabe que los mentirosos no son aceptados en el reino de Dios. Es que fantasías, sí, por esas fantasías muchos se han perdido. Entonces siéntese con sus hijos, hábleles claramente, dígales, con que de aquí está, y si es posible diga: mira, ya te compré el regalo, pero te lo voy a poner allí el día. No creas que Satanás iba a decir Dios, no, Santa Claus. Póngase de pie. Póngase de pie. Y haga un propósito hoy. Haga un propósito de seguir el consejo de la palabra. Sea un imitador de Dios. Imítelo. Haga el propósito en esta época de final de año. Haga el propósito. Hágalo hoy, no espere. ¿Por qué va a esperar? Haga el propósito hoy. Propóngase de ahora en adelante pensar como Dios piensa. Empiece a sacar de su corazón y de su mente esos pensamientos vanos. Empiece a cambiar. Deje que la palabra de Dios transforme sus pensamientos. Quite todo temor, todo afán. Propóngase. Ahí en su corazón dígale delante de Dios: de verdad, yo creo que soy hijo de Él. Porque aunque naturalmente usted fue engendrado por un varón y fue concebido por una mujer, ese varón y esa mujer vienen del primer hombre que fue creado. Y ese primer hombre fue declarado hijo de Dios. Entonces, al igual que él, aún en lo natural, tú eres hijo de Dios, porque estás conectado a Adán, el hijo de Dios. Esto de la paternidad de Dios no es solamente imaginario o espiritual.
también tu naturaleza. Lo único que, si tu naturaleza está dominada por el pecado, entonces es imperfecta, pero puedes perfeccionarla si cada día renuncias a más y más pecados. Podrás llegar a ser tan perfecto como Dios. Y esto no es una herejía, porque Jesús dijo: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces tú conoces tus imperfecciones, trabaja en esas áreas. No te escudes en esa vanidad de la mente que dices que soy humano, es que soy hombre, soy débil. No te escudes en eso. Cambia esa mentalidad, ese viejo hombre, deséchalo y vístete del nuevo hombre. Y empieza a tomar esos pasos y decir: voy a parecerme cada día más a Dios, que es mi Padre. Y si todo mundo te critica, déjalos, ellos están en la vanidad de su mente. Tú sigue creyéndole a Jesús. Tú sigue creyéndole a la palabra y sigue perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. Si puedes tomar a tu esposa, a tus hijos, tómalo de las manos. Padre, te damos gracias, Señor. Quiero renovar hoy mi mente. Quiero permanecer, Señor, en esa nueva vida que tú me has dado. Tú me engendraste como hijo. Soy tu hijo, Señor. Tú lo has dicho, yo lo creo. Quiero imitarte más y más. Tú te impartiste y le diste todo al primer Adán. Y lo hiciste también al postrer Adán, a Jesús mi Señor. Y el Espíritu de Cristo está en mí. Vamos, decláralo en tu oración. No dudes, no dudes, no temas decirlo. Dios es tu Padre. Tú eres su hijo. Y Él no es un padre malo. Él no va a rechazar. Él no va a rechazar tus palabras. No lo vas a ofender. Él quiso compartir su gloria contigo. Jesús mismo dijo: la misma gloria. La misma gloria que yo tengo, quiero que aquellos que crean en ti a través de mí la tengan también. Hijo, hija, eso eres tú para Dios. Dios no es ese ogro que la religión ha descrito. Dios no es ese ser cruel que la religión ha querido meter en la mente de la gente. Dios es amor. Él ama. Él ama extraordinariamente. No tienes que temer ante su presencia. Debes honrarlo, sí, pero no sentir temor de Él. Debes agradecerle, sí, pero no tienes que pensar que Él se ofenda porque tú digas que eres su hijo, que eres su hija. Él no se va a ofender, no es una ofensa si tú le dices: papito, te amo, eres mi modelo, quiero imitarte, quiero vivir, quiero pensar, quiero hablar, quiero actuar como tú. Gracias por amarme. Gracias por recibirme en tu reino. Gracias por abrir tus brazos, Señor, y dejarme refugiar en ellos. Yo creo en ti, mi Dios. Dile allí, si aún hay temores y preocupaciones en tu corazón, dile:
Voy a confiar en ti, mi Dios. No voy a temer nada. Tú eres mi proveedor. Aunque se cierren los negocios, las empresas, aunque la economía se caiga hasta lo más bajo, tú eres mi proveedor. Tú no me vas a dejar caer. En ti, en Dios, he confiado. ¿Cómo voy a seguir el consejo de muchos que dicen que debo huir a los montes cuando los cimientos sean removidos, cuando aquellas cosas en las que mi carne y mi mente había confiado sean quitadas? Yo seguiré creyendo que Jehová está en su santo templo. Su trono está firme en los cielos, nadie lo moverá de allí. Ni las naciones, ni las guerras, ni las enfermedades. Nada. Ni porque los bancos quiebren, no moverán el trono de Dios. Él seguirá reinando y gobernando. Y Él es mi papá. Él me dará todo cuanto yo necesite. Nunca me dejará hundirme. Viviré siempre en bendición y en victoria. Gracias. Te alabo, Señor. Te alabo con todo mi corazón. Y te doy gracias por Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, Señor.